dar este temita por aquí. Bueno, ¿cómo están todos? Bien. Jugarlos a todos. Pues si les parece, yo les pedía que si oran por mí, para que el Señor, es una plática complicada, porque pues, es muy profunda realmente todo este mensaje, pero bueno, pues si les parece, oramos un ratito más para que el Señor nos ilumine y nos dé su mensaje. Pues Señor, te ponemos en tus manos esta palabra, Señor, esta plática, bendícenos con tu mensaje, abre nuestros corazones para poder realmente recibir lo que tú nos quieras transmitir. A mí, Señor, pues dame tu Espíritu Santo para que sea tu palabra la que yo transmita y que sea tu mensaje el que nos comunique, Señor. Amén. Amén. Bueno, pues ya realmente nos faltan dos pláticas para terminar, ahora sí que el ciclo. Esta es una de ellas y bueno, la próxima en 15 días y ya con esto terminamos, pues fue bien rápido, ¿no? El ciclo de este curso. Bueno, pues pasaríamos a, falta un poco fraterno, luego ya viene la siguiente plática, creo que hay un poco fraterno último, pero ya con eso termina. Ya con eso terminaríamos el ciclo, saldríamos a vacaciones y les estaríamos presentando, digamos, el ciclo, yo creo que es en agosto, ¿verdad? Por ahí más o menos son las fechas, a mediados, inicios de agosto, el nuevo ciclo que vamos a presentar en el último curso, y también en el último curso pues vamos a tener un retiro a finales, allá por noviembre, para que se vayan preparando. ¿Sí está bien, va, Poncho? Más o menos por noviembre. Va a haber un retiro así como el que tuvimos el año pasado, que fue realmente pues, muy bueno para los que asistieron. Entonces, bueno, váyanlo programando ahí sus citas. Bueno, pues el tema de hoy es la palabra de Dios, y nos gustaría un poco, nunca habíamos hablado de este tema en el grupo, nunca lo habíamos mencionado y creemos que pues, es un tema fundamental y trascendental en lo que realmente hacemos y vale la pena profundizar, ¿verdad? Lo hemos escuchado mucho, voy a tratar de profundizar un poquito en qué significa, cómo es. A mí cuando realmente lo empecé a reflexionar me cambió mucho de lo que yo tenía como concepción de la palabra de Dios y me ha ayudado muchísimo. Entonces yo creo que para todos va a ser algo similar. A ver, se ve por ahí. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué significa la Biblia? Un poco como de teoría. La Biblia pues viene del griego. Está muy fuerte un poco, ¿no? Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, muy bien. Bueno, viene del griego y lo que significa la palabra Biblia significa libros, ¿verdad? Entonces, como sabemos, pues es un conjunto de libros o de escritos, pues que durante el tiempo se han escrito y en unos concilios o reuniones, digamos, de la iglesia, pues se conjuntaron todos estos libros y es lo que ahora le llamamos la Biblia, el Concilio de Trento. Y ahí es donde se le llama ya las Sagradas Escrituras. Ellos disciernen, pues en oración, cuáles son estas escrituras que el Señor había inspirado y forman un solo libro que es la Biblia. Entonces, pues lo que hace todo este conjunto de libros es que narra pues, la historia de la salvación del hombre desde el principio hacia el final, a través de revelaciones y algunos mensajes que le ha dado Dios a los mismos profetas, ¿verdad? Entonces, más o menos es como se va escribiendo esta historia, es como, yo lo veo que es como un cuento, ¿verdad? Es un cuento de toda la historia de la humanidad, de diferentes sucesos que nos van diciendo cada cosa algo. Ahorita lo vamos a ir viendo un poquito, cada cosa escrita en el tiempo. Se nos refleja el tiempo actual. Ahorita les voy a decir por qué. Y yo lo digo que este libro es el manual del usuario del hombre, porque en este libro vienen muchas cosas de cómo realmente tiene que ser tu vida, cómo tiene que ser la vida de tu pareja, cómo tiene que ser la relación con tus hijos, cómo tiene que ser la relación en tu trabajo, que es cómo realmente te tienes que comportar día a día. Entonces, por eso yo lo comento, que el Señor nos lo ha dejado como ese manual que tenemos que leer y que tenemos que saber, que nos pasa a veces que compramos el aparato y no leemos el manual y nos embarramos. ¿Qué es embarrarse? Pues divorcio, el tema de los vicios, el tema del fraude y cosas realmente que nos llevan a la muerte. Entonces hay que leer el manual antes de usar el dispositivo, ¿verdad? Hasta para entender a la pareja, ¿verdad? Entonces es importante. Entonces algunos errores comunes referente a la Biblia y la palabra de Dios. Pues el primero es considerar o pensar que es un libro histórico. Oye, pues es que este libro está muy viejo, ¿no? O sea, ya no está de moda y todo lo que se escribió pues ya realmente no está actual, ¿verdad? O sea, fue hace muchos años, ¿verdad? Otro error es pensar que es un libro académico, que lo tienes que estudiar con un aspecto académico, quiere decir con la parte del intelecto. Oye, pues que me voy a meter porque yo con mi capacidad intelectual o porque estudio muchos libros de teología, realmente lo voy a lograr entender. Y eso es un error también de esto, ¿verdad? Otro error pues es no saber discernir su mensaje, ¿verdad? O sea, mucha gente se confunde, o sea, mucha gente al estar viendo todos estos temas
Este libro es complicado porque tiene como esos dobles mensajes, o sea, narra una historia, pero atrás de la historia hay mensajes. Entonces, en ese proceso de descubrir esos mensajes, pues acabas confundiéndote completamente. Entonces es importante ese proceso de discernir bien y no irnos para el monte, ¿verdad?, con algo que leamos. Y el error más grande, creo yo, es no conocerla. O sea, y tristemente los católicos no la conocemos. O sea, si ustedes se van a las otras religiones, los musulmanes conocen su palabra fuertísimo, ¿verdad? Los cristianos, impresionante, ¿verdad? O sea, conocen la palabra de Papa, y los católicos realmente, tristemente, somos unos ignorantes de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, por eso realmente es importante que tenemos que conocerla y profundizarnos fuertemente, como ese manual de usuario que nos dejó el Señor. Entonces, bueno, una pregunta que nos tenemos: ¿qué tenemos que saber para interpretarla? Para empezar, pues primero tenemos que darnos cuenta que fue escrita la parte histórica en un periodo de 3400 a 1900 años antes. Entonces nos podemos encontrar algunos episodios muy sangrientos y, oye, pues es que esto está muy feo, y la matanza y una bola de cosas. Entonces, pues tenemos que darnos cuenta que en el tiempo que se escribió, pues era otra historia. No, para que se den ni cuenta de lo que pasaba hace 3400 años. La gente agarraba a sus hijos chiquitos, las metía al fogón, los mataba, los ofrecía como sacrificio a un dios, y eso pensaban que era, pues, algo agradable a Dios, ¿verdad? Esas cosas pasaban, ¿verdad? Entonces, nada más para que se den cuenta, pues por eso muchas veces refleja la Biblia cosas también muy extravagantes, porque en ese tiempo se veían cada barbarie, ¿verdad? O sea, cada cosa realmente tan fuerte. Entonces tengamos esto en cuenta, ¿verdad? Que está escrita hace mucho tiempo, y además de que está escrita hace mucho tiempo, tiene diferentes tipos de literatura, lo que la hace más compleja todavía. Tiene poesía, tiene historia, tiene leyes, tiene canciones, tiene literatura, profecías y cartas, todo en un solo libro, ¿verdad? Histórico, complicado, ¿verdad? Y algo que también tenemos que tener en cuenta es que este libro trata de representar una realidad espiritual que es mucho más mayor de lo que nuestras mentes pueden comprender. Trata, si se acuerdan de Jesús, lo que hacía es que se la pasaba diciendo parábolas. Oye, pues es que el reino de los cielos es como un árbol, y es que el reino de los cielos es esto, y esto es así, porque realmente pues no puede explicarlo con palabras humanas, una realidad que es mucho más real y mucho más grande que nuestra realidad física. Entonces, detrás de la Biblia, pues quieras o no, hay una realidad espiritual, pues que el Señor inspiró a través de los profetas y se trató de escribir, pero sin embargo es compleja, ¿verdad? Porque representa algo mucho más allá de nuestro entendimiento humano, de nuestra mente humana. Por eso no la podemos entender solamente con nuestra mente, ¿verdad? Y otra cosa que es importante es, oye, ¿cómo la tengo que interpretar? ¿Debo interpretar el hecho histórico o debo interpretar literalmente la Biblia? Es una pregunta que hacía Santo Tomás, ¿verdad? Y lo que dice Santo Tomás es ambas. O sea, es un hecho histórico. Hablemos de una guerra. Oye, pues estaban peleando los israelitas con otro bando, ¿verdad? Y los babilonios, y se estaban peleando, y es un hecho histórico que pasó hace 3000 años. Pero dentro de ese hecho histórico, pues había un tiempo de dificultad, ¿verdad?, para los soldados, ¿verdad?, un tiempo de conflicto, un tiempo donde realmente había confusión. Entonces, es posible que dentro de ese hecho histórico, pues al momento de estar leyendo esta palabra, venga algo para ti, ¿verdad? Entonces, a lo mejor tú estás pasando por un tiempo de dificultad, un tiempo en tu trabajo, un tiempo con tus hijos. Entonces, lees el hecho histórico, pero pues el Señor normalmente te habla a través de esas palabras que le dio al soldado hace 3000 años, te lo hace real para tu vida actual. Entonces es importante, por eso les digo que tiene esos dobles mensajes, ¿verdad?, en la palabra. Entonces tenemos que tener esa capacidad de interpretarla en la parte histórica y literal, que aplica a nuestra vida en el día de hoy con nuestros problemas. ¿Cómo poder interpretarla, ¿verdad? Dado todos esos elementos que es complicada, ¿verdad?, lo que ya mencionamos, no se puede entender con la mente. O sea, no lo podemos entender con el intelecto. Inclusive hay gente que ha estudiado toda la vida teología, y digamos, pues ahorita les voy a platicar un testimonio interesante. Pues aquí está, les voy a platicar un testimonio interesante de una persona
Entonces no podemos entenderla con nuestro intelecto, así, pues le voy a entrar y déjame la estudio. No, no se puede, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque representa algo mucho más mayor de lo que nosotros podemos entender. Entonces, uno de los requisitos necesarios para poder entenderla, principalmente, es que tienes que tener una vida cercana con Dios en la oración y los sacramentos. No lo puedes entender sin esto. Si te vas a un libro aburrido, un libro histórico, un libro de fábulas y cuentos, y no te va a hacer ningún sentido, ¿verdad? Ni lo intentes, porque realmente te vas a frustrar. Entonces, a través de una vida de oración y sacramentos, pues el Señor lo que hace es que derrama el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que fue el que la inspiró, y se la inspiró a los profetas, es el mismo que ahora mora dentro de ti, y es el mismo el que te va a dar el entendimiento para entenderla, ¿no? Hay un padre, que me gusta mucho su testimonio, lo pueden buscar, se llama Raniero Cantalamessa. Él es el que les da la prédica a los papas. ¿Qué quiere decir? Les hace los retiros, digamos, cada año, y les da realmente una serie de charlas al papa. Imagínense realmente el nivel de este hombre. Este hombre, pues, era un doctor de teología completamente estudioso, toda su vida de sacerdote, tenía todo un camino realmente, pues, muy cercano, ¿verdad? Muy cercano a la palabra, a entenderla. Pasa en su historia, pues, que lo invitan a una oración, siendo sacerdote, lo invitan a una oración donde oran por él, y realmente, pues, oran para que reciba el Espíritu Santo este sacerdote en esta oración. Y él no creía, ¿verdad? O sea, él decía, pues, esta bola de locos que están haciendo aquí, ¿cómo van a orar por mí si yo soy sacerdote, ¿verdad? Si yo estoy consagrado, ¿verdad? Pues al final del día acepta que oren por él. Y hay una transformación fuertísima, ¿verdad? Les voy a pasar el testimonio de él, ¿verdad? Realmente del sacerdote antes de ese evento y del sacerdote después, ¿verdad? Él cuenta en su testimonio, dice, oye, algo raro me pasó, ahora estoy leyendo la palabra y está como si estuviera viva, ¿verdad? Es como si tuviera fuego, ¿verdad? Nunca, la he leído toda la vida, la he leído siempre, la he leído en las misas, ¿verdad? Pero después de realmente recibir el Espíritu Santo a través de esta oración, esa palabra ahora realmente tiene un significado diferente en mi vida. Ahora me llega a mi corazón, ahora la entiendo, ahora la puedo transmitir. Entonces, eso es lo que realmente le pasa, ¿verdad? Le pasó a este hombre y también nos pasa a nosotros. O sea, tenemos que pedir que el Espíritu Santo nos ayude a entender este libro, porque si no, no lo vamos a lograr, ¿verdad? Entonces, es importante pedir la sabiduría de Dios, ¿verdad? Para poder realmente, que es un don del Espíritu Santo, para poder entenderlo. Ustedes no traten de entender esto, nomás pídalo. O sea, no, porque dicen, oye, no le entiendo, no, nomás pídelo, ¿verdad? Señor, te pido la sabiduría del Espíritu Santo para poder entender tu palabra, y se acabó. Y las cosas empiezan a suceder, ¿verdad? Y si bueno, ya lo mencioné, si los ojos del Espíritu Santo, pues esto es meramente un libro, ¿verdad? A mí lo que me pasó, digamos, en mi testimonio, que se los voy a contar, pues de igual forma, o sea, esta palabra la había leído toda la vida, la había escuchado en la misa, ya me la sabía, ¿verdad? Y cuando realmente empecé a entrar también en este proceso de la oración y de pedirle al Señor su Espíritu Santo, empiezas a tenerle un gusto a la palabra que nunca la había tenido, y empiezas a tener una sabiduría de entender la palabra que no la había tenido, ni siquiera la había leído, o sea, no la había aprendido en ningún otro lado. Y en un momento hice un alto en mi vida, dice, oye, ¿cómo puedo entender más cosas de la palabra que lo entendí hace 5 años? Y hice un alto y me comparé contra hace 4 años, 5 años, pues que no tenía una vida de oración tan fuerte. Y es impresionante, o sea, no te das cuenta, pero, o sea, ¿cómo puedes entender tantas palabras ahora, tantos versículos? ¿Cómo la conectas versículos con otra cosa de tu vida? ¿Cómo realmente todo te hace sentido? Y no lo aprendiste en una escuela, no lo aprendiste en un libro, no lo aprendiste en la biblioteca, sino simplemente de repente se te fue dado. Y ahora la palabra tiene otro sentido para tu vida. Entonces eso es realmente lo que los invitamos el día de hoy para hacer esto, ¿no? Entonces, pues la pregunta es, bueno, ya sabemos que la palabra la inspiró Dios, bueno, pero ¿qué es la palabra, ¿verdad? O sea, ¿de dónde viene? ¿Por qué estos libros? Y vale la pena, si no lo hemos leído, irnos al versículo de Juan 1:1, que a veces lo mencionamos mucho. A mí me gustaría que lo leyéramos despacio y lo tratemos de entender. Dice, en el principio, quiere decir cuando no había nada, desde la creación del mundo antes. En el principio ya existía la palabra. Ahí estaba la palabra, como digamos, pues, bueno, ahorita lo dice más adelante. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Entonces, pues esta palabra que creó el mundo
Y esta palabra que está en la Biblia ya estaba desde el principio. Y lo dice, Él, aquí habla de una persona, vamos a ver quién es. Él estaba en el principio con Dios. Y por medio de Él, Dios hizo todas las cosas a través de su palabra, ¿verdad? Dice, en Él estaba la vida y Él era la luz de la humanidad. Aquí habla de vida, aquí habla de luz. Y lo dice, esta luz brilla en las tinieblas, y agrega, y las tinieblas no la han vencido. Entonces, pues como que ya nos habla de una palabra al principio, que ahí estaba con Dios, y que a través de ella se hizo todo, y que en Él estaba la vida, así como vemos en este rayo. Y continúa la palabra Juan 1:1, dice, aquel que es la palabra se hizo hombre. Ah, canijo, entonces ya sé quién es Jesús, ¿verdad? Entonces, esa palabra que realmente creó el mundo, que el Señor inspiró a los profetas para que la escribieran, es el mismo Jesús, vivo, hecho inspirado para que se escriba en un libro. Y agrega, y los que creyeron en Él, les dio el privilegio de ser hijos de Dios. Miren cómo dice, privilegio de ser hijos de Dios, un regalo. Entonces vemos que Jesús existió antes de la creación. Entonces la palabra no es un libro, no es una teoría, no es un tema histórico, es Jesús mismo, vivo y encarnado. Y si te lo quieres encontrar, ábrela y encuéntrate con Él todos los días y te lo vas a encontrar. Aunque está escrito ahí, todas esas palabras las inspiró, pues, es el mismo Jesús esa palabra, ¿verdad? Entonces por eso realmente hay un contacto con Dios y con Jesús a través de su palabra, porque es el mismo encarnado. Cada vez que la abres, ahí está Jesús vivo, es como si se parara enfrente de ti y te estuviera hablando, ¿verdad? Por eso no es un hecho histórico. Por eso a través de los hechos históricos te va a dar mensajes y te va a dar ciertas cosas que tú necesitas en tu vida, porque este hombre te está hablando directamente en esta palabra. Entonces esa es la parte que tenemos que entender para poder darle sentido a la palabra de Dios, ¿verdad? Ya les había mostrado todo este embrujo, no voy a meter porque está medio... Pero bueno, vemos un poco en general, ya les había dicho que pues, estaba desde el principio toda la creación y cómo el Señor fue inspirando todos estos libros desde el Génesis, y viene toda la etapa del Antiguo Testamento hasta el nacimiento de Cristo, y de ahí, bueno, pues esta es la etapa, digamos, donde se forma la Iglesia Católica y todas las iglesias. Y al final viene el Apocalipsis, que es la final del mundo. Entonces es una historia pues, que está contada, pues, que trae toda la vida. Y aquí es importante ver que cada persona de aquí, por ejemplo, esta etapa hubo muchos profetas que el Señor llamó, y que a través de ellos les inspiró ciertas palabras y mensajes que son necesarias, ¿verdad?, para nuestra vida actual. A través de estos hombres el Señor nos dio mensajes que el día de hoy los utiliza. Aquí hay algo importante, que para el Señor no hay tiempo, y es importante revisarlo. Para el Señor, para Él no existe el tiempo. Dice la palabra que 1000 años para Él es como un segundo. Entonces, algo que pasó aquí, realmente para Él aplica en tu vida al día de hoy ya. Entonces nosotros tenemos un tiempo, pero para Él no hay tiempo. Todo es, Él tiene un tiempo macro, ¿verdad? Entonces por eso todo lo que pasa en la Biblia posiblemente tiene un mensaje para nuestro ser al día de hoy, porque Él lo toma y lo aplica en nuestra vida, y Él ha querido que se escriba a través de este profeta, porque el día de hoy o mañana te queda un mensaje a ti. Es realmente muy complicado, pero realmente así lo es. Y el Señor lo que ha hecho a través de estos hombres, pues que son parte del plan como de que ha creado desde el inicio hasta el final, y tú estás por acá, tú estás aquí. Entonces yo estoy seguro que tú también eres parte de ese plan. El Señor te quiere para algo, así como esos hombres los inspiró para algo. A ti te quiere para algo, por eso estás aquí. Para algo te quiere, para realmente completar su plan hasta el final de los tiempos, ¿verdad? Entonces es importante sentirnos dignos y sentirnos que somos parte de ese plan, ¿verdad? No estamos fuera de todo eso, estamos aquí, ¿verdad?, aquí al final, pero aquí estamos, ¿verdad? Y por algo estamos aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, ya vemos que son 2 testamentos. ¿Qué significa la palabra testamento? Significa alianza. ¿Por qué alianza? Pues sabemos que desde la época de Adán se rompió esa relación con Dios. Somos una humanidad caída en el pecado, y estas alianzas lo que quiso hacer el Señor, pues, es restaurar esa relación que estaba quebrada. Restaurar esa relación que estaba quebrada por el pecado, y la primera lo hace a través de Moisés, la primera alianza. Y la segunda y la más perfecta
de todas es a través de la muerte de Cristo. Y por eso en la misa dice, habla del sacrificio de la sangre de Cristo. Entonces todas las promesas que, bueno, no todas, algunas de las promesas del Antiguo Testamento pues se cumplen en el Nuevo Testamento, y así es como se cumple todo en un plan perfecto. Un poquito nomás de historia. Ese es el Antiguo Testamento. Lo componen 46 libros. El Antiguo Testamento es antes de la muerte de Cristo y el Nuevo Testamento es después de la muerte de Cristo, más o menos. Una de las etapas del Antiguo Testamento le llaman el Pentateuco o la ley, que básicamente son como que las normas o leyes que el Señor nos dejó. Después viene una etapa que se llama libros históricos y una etapa que se llama libros poéticos, que aquí viene mucha sabiduría para nuestra vida práctica. En el tema de proverbios, salmos, eclesiásticos, mucha sabiduría práctica para nuestro día a día. Y viene toda la etapa de los profetas, que el Señor nos dio muchos mensajes muy ricos a través de ellos, ¿verdad?, que aplican para nuestra vida. Y el Nuevo Testamento son 27 libros, que lo constan los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Está el tema de los hechos de los apóstoles, las cartas que hace Pablo y los demás apóstoles a las demás iglesias. Cuando se empieza a expandir la iglesia, empiezan a hacer diferentes cartas de cosas prácticas para poder realmente formar las iglesias iniciales en el mundo. Y termina con la profecía del final del mundo y todo lo que se acaba, que es el Apocalipsis. Más o menos así como está. Entonces, bueno, pues ¿qué vamos a obtener de este proceso? O sea, lo que hemos obtenido como experiencia viva, pues es una comunicación directa con Jesús, práctica, a través de alguna necesidad que traigas, a través de algún tema que traigas en el día a día. Pues siempre vas a encontrar una palabra, siempre vas a encontrar un mensaje, siempre vas a encontrar algo que realmente te ayude a caminar hacia adelante, ¿verdad? Entonces es una forma como te está hablando a través de su palabra. Lo puede hacer a través de muchas cosas, pero una es a través de la palabra. Otra cosa pues es esperanza, ¿verdad? A veces hay días realmente negros, días que realmente no queremos ni amanecer, y a veces ves una palabra de estas y pues realmente te animas, ¿verdad? Y quieres echarle ganas para adelante. Encuentras paz y alegría realmente y te fortaleces y puedes vencer las dificultades del mundo, ¿verdad? Otro tema es que experimentas el amor del Padre. O sea, a través de las palabras que ves aquí, pues tienes una cercanía más fuerte con el Señor y realmente te permite experimentar ese amor del Padre. Puedes recibir dirección y formación de igual forma. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que dejar de hacer? ¿Cómo llevar tu vida? ¿Cómo llevar tu matrimonio? ¿Cómo llevar tu empresa? Y al final pues es un mapa, creo yo, que nos guía para llegar a la casa del Padre. Además de todo esto, lo que nos da la palabra es que es un arma poderosa, y a veces no lo sabemos. Es una batalla, como lo vimos en el primer curso que vimos en el primer ciclo, pues existe una batalla espiritual, ¿verdad? Queramos saberlo, no lo queramos saber, que normalmente se desarrolla en la mente. O sea, el demonio no tiene necesidad de que se te aparezca, normalmente no lo hace. Lo que hace es que acá te ataca para que realmente modifique tus comportamientos y pues realmente te influencie, ¿verdad? De que te vayas a un tema de infidelidad o al pecado, a los vicios, y realmente te vas tú solo al lodo, ¿verdad? Pero él te está metiendo cosas aquí. Entonces aquí realmente lo que quiere es que tú racionalices que es correcto y él hace que realmente actúes. Entonces aquí es donde está la batalla, ¿verdad? En la mente. Entonces esta es un arma poderosa. Me contaban, no sé si se acuerdan del padre Ernesto María Caro. ¿Sí se acuerdan que vino? No sé, por todos por aquí. Este sacerdote es exorcista, es uno de los exorcistas de la diócesis, y me decía a través de un testimonio que pues que realmente no le gusta su ministerio del exorcismo, ¿verdad? Porque pues es encontrarse, digamos, pues, con una persona posesa, y es realmente pues no una experiencia muy grata, ¿verdad? Por todas las expresiones que puede haber en este proceso, ¿verdad? Y él me decía que alguna de las ocasiones pues, le ha tocado que esta persona, después de que ya pasó con los procesos psicológicos y que se dan cuenta que no está enferma y que realmente a través de una oración pues empieza realmente a hacer cosas extrañas y tiene algo, pues una posesión, le ha tocado, digamos, personas que están posesas, dice, me están gritando aquí cosas muy feas, o sea, maldiciones, cosas realmente muy feas enfrente de mi cara. Dice, no me pueden tocar. Y nunca me han tocado, ¿verdad? Porque realmente pues, el Padre está consagrado al Señor y tiene una protección. Pero dice, lo tengo aquí. Y dice
con una palabra de mi boca de la Biblia, fíjense lo que dice, una palabra de mi boca, esa persona que la tengo aquí, hazte cuenta como si la aventara con una patada para afuera, para que vean la realidad espiritual de lo que tiene la palabra, que no nos damos cuenta, ¿verdad? Y si ni siquiera lo toqué y solamente con una palabra lo rechazas completamente, ¿verdad? Entonces es un testimonio que nos decía, ¿verdad? Entonces, y otra cosa que sabemos que está escrito y que lo hemos visto en algunos casos es sanación de vicios. Está comprobado que cierta gente que puede tener algún vicio al alcohol, algún vicio a la pornografía, a la infidelidad, o cualquier otro vicio, digamos, a la droga, está comprobado, digamos, que si tú diariamente lees un pedacito de la Biblia, diariamente, está comprobado que hay gente que ha salido de estos vicios. O sea, y realmente está con testimonios de gente que ha podido vencer esto. Entonces, pues existe poder en todo esto, ¿verdad? Lo queramos saber o no. Entonces, esas son las condiciones posiblemente que nos podemos enfrentar y que necesitamos conocerla, porque si no la conocemos, ¿cómo la usamos? Si no conocemos la palabra, ¿cómo nos podemos defender, verdad? Cuando estás débil, enojado, preocupado, indigno, deprimido, cansado, cargado. No sé, por ahí traes algunas palabritas, papá. Algunos ejemplos. ¿Le paso el micrófono o sí soy? Sí. Salmo 18. Dice, tú, Señor, eres mi fuerza. Pero platícanos un poco cuál es el tema ahí. Nos va a decir más o menos un tema, decir, oye, bueno, mira. Esos son los números bíblicos de emergencia. Como los números así del 0800. Llame en caso de problema. Si usted se siente cargado, acuda a Salmos 18, 29. Andas cargado, andas cansado, realmente, pues no, fastidiado. Ese es el. Ahora sí. Y habla de eso, dice, tú, Señor, eres mi fuerza, yo te amo. Tú eres mi protector, mi lugar de refugio y mi libertador. Bien. A ver, ¿tienes otro por ahí? Sí. Si te sientes solo, es el Salmo 23. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar. A las aguas tranquilas me conduce. Me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Si te sientes sin fe, el Éxodo 14 habla de los israelitas que cruzan el Mar Rojo. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piratot entre Miragot y el mar hacia Batsalet. Delante de él acamparéis junto al mar. Okay. Si te sientes deprimido, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré tener miedo? El Señor defiende mi vida. ¿A quién habré de temer? Los malvados, mis enemigos, se juntan para atacarme y destruirme, pero ellos son los que tropiezan y caen. Aunque un ejército me rodee, mi corazón no tendrá miedo. Aunque me preparen para atacarme, yo permaneceré tranquilo. Oye, estás en medio de una bronca en la empresa, estás en medio de una dificultad, estás viendo de alguien que te quiere cometer fraude, léela. Y no es que, es que ya me convencí en la mente. Pues sí, es una cosa, pero realmente lo que tiene, o sea, el creer en la palabra y creer realmente en lo que estás haciendo ahí tiene un impacto muy fuerte, ¿verdad? Entonces es importante creerlas y realmente aprenderlas y saberlas, ¿verdad? A mí me ha pasado de repente cuando traes así como que cansado, no te quieres ni levantar o estás muy deprimido, te acuerdas de una palabra y pareciera que como que si realmente te da fuerzas nuevas, ¿verdad? ¿Otro más? Si hay mal financiero, Salmo 37. Confía en el Señor, David. No te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los malhechores, pues pronto se secan como el heno, se marchitan como la hierba. Confía en el Señor y haz lo bueno, vive en la tierra y mantente fiel. Ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Pues sí, pues bueno, pues ahí están diferentes situaciones que se pueden utilizar y que nos ha pasado mucho. Estuvo mi suegra enferma de cáncer y nos decía como testimonio que pues una de las cosas que la mantuvo con ánimo de seguir adelante pues fue todas las palabras que le compartían, ¿verdad? Todas las palabras que le llegaban por WhatsApp y por mensaje y por correo de ánimo. Pues dice, eso realmente día a día es lo que me daba la fuerza, porque realmente pues es pesado un proceso de cáncer. Rosalba, que estuvo aquí hace 15 días, igual, o sea, era un bombardeo de palabras completamente, y así como la vieron fuerte aquí, que hizo, ¿cómo no se puede quebrar esa mujer?
mucho era por la palabra que recibían y la alimentaba diariamente, ¿verdad? Entonces, pues bueno, es un arma muy fuerte. Entonces, pues como dicen estas palabras, ¿no? Me gusta mucho esta que dice que la palabra es una lámpara a tus pies, pues para que no te caigas, para que no te desvíes, para que no agarres un camino que no te conviene. Y a lo mejor no sabes tú si te conviene o no, pero a través de la palabra te va a discernir, te vas a saber si eso te conviene o no te conviene. Y luz en mis caminos, es quiere decir, pues para no desviarte. Y dice la palabra que la palabra es viva y eficaz, es más cortante que una espada de doble filo, porque es Jesús mismo y penetra hasta lo más profundo de tu alma y tu espíritu y te ayuda a discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Decía el padre Caro, oye, la gente me dice que no sabe cómo educar a sus hijos, ¿verdad? O sea, no sabe si realmente, a lo mejor en darle un permiso o no. Pues realmente dice, pregúntenle al Señor, ¿verdad? O sea, pregunta, abre la Biblia, trata de discernir realmente si ese camino es correcto. Tú no sabes si realmente ese permiso o ese camino para tu hijo es bueno o no, pero el Señor sí sabe. Entonces, si le preguntas o si discernes, vas a tomar la mejor decisión. Entonces, bueno, pues para mí ha sido realmente algo gratificante. Yo me metí a la palabra hace, que serían como unos 3, 4 años, y me comprometí a leerla a diario, un pedacito que por ahí les comparto, un pedacito que lo hago en oración. Y realmente pues ha sido un instrumento de ánimo, de fortaleza, de esperanza, de echarle ganas, de salir adelante, de ver a otras personas cómo han batallado en este camino y cómo han salido adelante, pues también te anima, te motiva a seguir adelante. Y pues para mí ha sido un agua fresca cada mañana, o sea, cada mañana con la palabra es algo realmente que me fortalece, me refresca, que realmente me ayuda a seguir adelante. Es impresionante cómo se aplica tu vida, o sea, cómo cuando tienes una necesidad o cuando tienes algo que realmente le estás preguntando al Señor, pues por dónde va, pues a veces te llega una palabra de alguien en el WhatsApp, o a veces lees la Biblia y hay algo que tú sabes que es para ti, porque alguien te va a decir, es coincidencia, sí es coincidencia, pero tú sabes que no es coincidencia, porque tú lo estás pidiendo. Inmediatamente viene lo que te hace sentido. Entonces aquí te das cuenta pues que la palabra está viva y se aplica para tu vida, ¿verdad? Entonces yo los invito a hacerlo. Realmente para mí ha sido algo bastante valioso y no pudiera vivir realmente sin leerla diariamente. Una de las cosas que les queremos decir o les quiero comentar es pues una herramienta que vale la pena tenerla. No sé si a lo mejor algunos ya lo tienen. Pues uno es primero tener la Biblia, puede ser física, o la otra es a través de esta aplicación en el celular que ya todo el mundo tiene un smartphone. Aquí no dice, pero la buscas como YouVersion en el Apple Store o en Google Play, y aquí te permite descargar, y pues de una forma muy sencilla pues te permite, digamos, leer un pedacito de forma diaria, ¿verdad? Entonces vale la pena tenerlo aquí como un instrumento. Aquí es importante decir que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y en arameo, y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces lo que pasa con las Biblias actuales es que son traducciones. Entonces se ha trabajado mucho en el proceso de la traducción. A lo mejor las Biblias que conocíamos de nuestros papás eran muy complejas, no las entendías muy bien. Ahora ya hay traducciones mucho más sencillas, inclusive en el lenguaje actual, para poder entenderlas. Entonces dentro de la aplicación, si ustedes le aplican acá arriba, aquí, te permite que selecciones la traducción. Entonces hay muchas traducciones. La que yo les recomiendo es esta que se llama Dios habla hoy, una traducción con un lenguaje sencillo, actual. Y la otra traducción que les recomiendo es Teleac, traducción en lenguaje actual. Esta está bien actual, ¿verdad? Yo no la uso tanto porque siento yo que a veces está como que está muy simplificada, que se pierde a veces el contenido. Entonces yo uso esta y a veces tomo base cuando quiero algo como que expresarlo más sencillo. Estas dos. Mucha gente usa estas, Reina Valera o la palabra que está por acá. Estas Biblias son cristianas protestantes, no son católicas. ¿Qué es lo que pasa? Pues los cristianos muchas veces le han quitado algunos capítulos, le han quitado algunas cosas que ellos piensan que no. Entonces, pues mira, no nos metamos a cosas que no son católicas y realmente basémonos en la de Dios habla hoy o la traducción en lenguaje actual, ya sea física o electrónica.
Y otra cosa que tiene la aplicación es que te permite manejar planes para ayudarte a hacer más fácil la lectura de forma diaria. Mucha gente ha creado planes y lo ha hecho por temas. Entonces es algo bastante rico, bastante interesante, porque bueno, yo quiero hablar, oye, no tengo fe, no creo nada. Ah, bueno, pues hay un tema de fe, métete. Entonces ahí te va a ir llevando poco a poco. Y cada vez que leas la palabra no te das cuenta, pero algo transforma tu corazón, O sea, tú la vas a leer y algo internamente en ti está trabajando la palabra, ¿verdad? Entonces, aquí hay muchos temas, los puedes escoger los que tú quieras y te van guiando en cada uno de estos temas. Entonces, está muy bueno porque ya que le picas, cada tema dice, bueno, pues este es de 17 días y cada día te va a decir pedacitos que tienes que leer. Entonces, te va diciendo conforme cada día lo que vayas completando. Entonces, aquí vas viendo el avance. Y también te permite subrayar, sobre la gente que no lo ha hecho, te permite subrayar. Y tienes un espacio también en la aplicación donde puedes accesar todos tus elementos subrayados, y muchas veces andas buscando una palabra, inmediatamente te vas a lo que subrayaste y también por ahí puede venir algún mensaje. Entonces, pues como final, me gusta esta palabra que dice que toda escritura está realmente inspirada por Dios, o sea, no está hecha por o sea, sí la hizo un hombre, la hizo los profetas, pero la inspiró el Espíritu Santo, ¿no? Y es útil para enseñar, reprender, corregir y educar. Por eso yo hablo que es un manual, porque te enseña, te reprende, te corrige y te educa, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien y que llegues al cielo. Ese es tu objetivo de este manual. Entonces pues yo los invito realmente a hacerlo, inténtenlo de forma diaria, que sea un pedacito. Estos planes de lectura son muy chiquitos y realmente te van llevando todos los días, y los que no lo han hecho, comparen un periodo a lo mejor de 3 meses haciéndolo para que vean realmente los cambios que empiezan a ver realmente al hacerlo diario. Tiene realmente un efecto muy grande en tu vida. Entonces, tenemos algún testimonio por aquí que a lo mejor Pancho. Pancho nos va a platicar, Pancho es mi cuñado, y nos va a platicar un poco pues cómo ha sido su encuentro con la palabra y cómo lo ha hecho. Juan Pablo me pidió que viniera y les platicara un poquito mi experiencia de la palabra de Dios. Y en un principio, pues cuando me lo pidió, decía, híjole, pues qué difícil es hablar de la palabra de Dios, irónicamente, pero qué difícil es hablar porque eso es algo más bien como que hay que sentirlo, como que las personas que ya lo han sentido, que han tenido esa comunicación, a lo mejor no pueden entender lo que estoy tratando de decir. Pero a lo mejor por lo que yo les pueda decir, incluso la plática de Juan Pablo, que la verdad es que fue muy buena, muchas felicidades, cuñado. A veces es difícil como entenderlo o que logre un impacto tal que a la diferencia de verlo, o sea, de hacer el propósito de leer la palabra, de tener esa comunicación. En mi caso hubo un cambio hace un par de años que cuando pude entender o cuando pude tener conciencia que decía palabra de Dios, porque lo decimos como muy común siempre que pues, se lee una palabra, al final decimos palabra de Dios, y en la misa también decimos palabra de Dios, pero cuando entiendes, cuando para mí fue consciente que estás diciendo palabra de Dios, o sea, a veces te dicen, pues todo tómalo dependiendo de quién venga, ¿no? Y en este caso viene de Dios, o sea, como que no hay otra, o sea, como que es Dios mismo quien te está diciendo palabra de Dios. Para mí desde ese entonces fue así como que pues toma como un sentido, toma un honor, toma como un respeto, porque pues no es cualquier libro, no es cualquier cosa, es palabra de Dios. Hace un par de semanas estuvimos viendo el tema de la armadura espiritual, y también aquí Juan Pablo lo platicó ahorita, que pedíamos, por ejemplo, Señor, dame fe para que sea como un escudo que me libre de las flechas encendidas del demonio. Y luego decía, dame el casco de la salvación. Todos esos, si se fijan, el casco de la salvación, fe como un escudo, son como que armas que te permiten pues, estar protegido. Y de alguna otra manera tenemos, por ejemplo, tenemos a la Virgen, que es un arma poderosísima, yo creo que es la arma más poderosa que tenemos, también para poder estar protegido, la misma Eucaristía, que es un medio a través del cual estamos enriqueciéndonos todos los días. Pero la palabra de Dios, como dicen, dice, dame que tu palabra sea como una espada para mí.
Y eso lo veía en una plática que decía el padre, como que hay muchas herramientas que te permiten estar protegido, pero la palabra de Dios es como la espada que te permite avanzar. O sea, porque hay una diferencia entre quedarte tú protegido en algún lugar que no te pueda hacer nada, a lo mejor el demonio, pero hay una diferencia bien importante entre poder dar pasos, entre poder avanzar, y eso no lo vas a poder hacer más que teniendo la espada, más que teniendo la palabra de Dios que te da promesas. Que entonces viene palabras que a lo mejor tú estás en una dificultad, como lo decía ahorita Juan Pablo, y de repente abres Salmo 23 que te dice: el Señor es mi pastor, nada me falta, hacia verdes praderas me conduce. O el Salmo 91, es preciosísimo, les recomiendo mucho que lo lean, que dice: el que vive bajo la sombra del Altísimo no temerá nada. Y dice: podrán caer 10,000 a tu derecha, 10,000 a tu derecha, pero a ti no te pasará nada. Y entonces, si comprendemos que esa palabra es para mí, que es para mí viva hoy, pues entonces te anclas en ese, y no importa por lo que estés pasando. Cuando tú comprendes que Dios te está dando esa palabra, es como una espada que te permite avanzar y que te permite, y sabes que pues yo no sé por lo que estoy pasando, pero Dios me prometió eso, y yo sé que si Dios lo prometió, se va a cumplir. Entonces para mí fue, digo, también ahorita platicó Juan Pablo y me hizo recordar también cuando estuvimos orando que muchos nos ayudaron a interceder por la salud de mi mamá el año pasado, que estuvo enferma, y en una ocasión que la operaron, me acuerdo que, bueno, pues toda la familia estábamos orando por ella antes de que entrara el quirófano. Y una historia bien padre, porque no conocíamos al doctor, y llegó un doctor que incluso estuvo orando con nosotros, y él pues estuvo poniéndole en las manos de Dios pues la operación que le iban a hacer. Pero ese no era el tema. Yo le pedí al Señor, cuando estábamos orando, le pedí una palabra, y le dije: Señor, dame una palabra para este momentito. Y así, digo, teniendo la palabra, la aplicación aquí en el teléfono, porque no traía mi Biblia, le pedí una palabra, y el Señor me dio una palabra en ese momento que me dijo, y se la dije en ese momento así a mi mamá, así como que online, así como que en vivo, y le dije: yo te mando que seas valiente y que tengas fuerza, porque yo estoy contigo. Te pido que te comportes de la manera en la que yo te he formado. Imagínense una palabra de esas para mi mamá antes de entrar al quirófano. Para mi mamá fue algo que ella recibió, porque estaba diciendo el mismo Señor que dice: yo te mando que no tengas miedo, porque yo estoy contigo, y que te comportes como una verdadera católica, o sea, confiando en mí. Entonces eso para mí fue así como que un poquito como que pues te saca de onda, pero eso es muy común. O sea, cuando tú estás orando, cuando estás pidiendo algo, incluso cuando estás pidiendo por alguien, hay una palabra que dice, una promesa de Dios que dice: cualquier palabra que salga de nuestra boca, o sea, no sabemos muchas veces, aunque se le digamos a una persona que estemos orando por algún enfermo o algo, no sabemos el bien o lo que vaya a hacer, pero hay una promesa que dice que no puede regresar esa palabra sin regresar sin algún fruto. O sea, no sabemos cuándo, no sabemos en qué momento, pero para esa persona en algún momento va a regresar con algún fruto, y esa es una palabra de Dios. Entonces yo los animo un chorro también a que lo hagan. Digo, esa aplicación está padrísima. Tú puedes ir subrayando, lo tienes en verde, luego lo puedes poner, a lo mejor si es una promesa que te dio el Señor, la pones en amarillo, y ya sabes que todos los amarillos son una promesa, o de repente pones en verde algo que tú sabes que el Señor te está hablando, o que sabes que a lo mejor piensas, porque esta es la manera también en la que habla Dios. De repente estás haciendo oración y te sale una palabra y te acuerdas de un amigo. Pues es la manera en la como te habla Dios, y a lo mejor esa palabra es para ese amigo, no es para ti. Entonces, pues no tengan miedo, a veces es bueno pues mándale esa palabra. Y así fue, digo, hay testimonios bien padres, y luego Juan Pablo, Ricardo les podrán platicar, pero hay testimonios muy padres de cuando nos dejamos usar por eso, y a través de esa palabra pues el Señor hace grandes cosas. Entonces pues gloria a Dios. Yo los invito un chorro a que lo hagan, a los que lo hacen pues que lo sigan haciendo, y al que no lo ha hecho pues sí, que sí lo pueda experimentar. La verdad es que hay un poder bien grande que a veces lo menospreciamos, y como dice Juan Pablo, pues tristemente, incluso me incluyo, tristemente nosotros como católicos menospreciamos mucho la palabra, que tiene un poder fuertísimo. Y ese poder, y a veces hay cristianos que lo saben, y que saben ese poder, y que ese poder tiene, pero es poder para sanar. O sea, tú puedes llegar y con una palabra de Dios sanar a un enfermo de cáncer terminal. Y a veces nos falta creerlo, pero con una palabra de Dios, ese enfermo de cáncer terminal puede quedar sano en el nombre del Señor. Y a lo mejor se puede tratar a lo mejor de un matrimonio que hay que restaurar, a lo mejor se trata de un problema económico por el cual estamos pasando. Ahora, no es magia tampoco que estoy pasando por algo y de repente la hablo y ya se arregló todo. No, estamos hablando de un contexto de oración, por eso no se puede concebir, pues abrir la palabra de Dios en una manera que no sea un contexto de oración,
yo no puedo concebir, o sea, no hacer una oración sin al final preguntarle a Dios como, pues abrir la palabra de Dios para ver qué nos está hablando, como tampoco pues tratar de abrir la palabra de Dios sin estar en un contexto de oración. Digo, y no tiene que ser algo del otro mundo, simplemente donde estemos es poner nada más respeto y pues saber que estamos hablando de la palabra de Dios. Pero bueno, ya me vieron con cara aquí, ya me calle, entonces, pues, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dos temas importantes que creo que lo mencionó Pancho. El tema de la espada tiene dos efectos, la defensa y el ataque. Entonces, defensa cuando viene toda la batalla acá, pero también el ataque, digamos, para defenderte, ¿no? Entonces tiene esos dos efectos la palabra. Y lo que nos ha ocurrido mucho, nos decía Memo hace rato, que trabaja conmigo, ha ocurrido mucho que cuando compartes esta palabrita, de repente alguien te dice, oye, es que es la palabra que ocupaba ahorita, ¿verdad? Y no te das cuenta cómo el Señor te utiliza para que alguien reciba un mensaje en ese momento, en un momento de dificultad, y lo hace a través de ti, ¿verdad? Entonces es importante. Avisos. Nos va a dar otro, ¿Avisos? no, nos va a dar otro, digamos, nos platica un poco también Ricardo cuál ha sido su testimonio referente a la palabra y ya nomás cierra con Fue nosotros. Juan Pablo, consta. No quería decirles tanto. Pues, ¿qué les puedo contar? Digo, creo que ya les he dicho varios testimonios de cómo la palabra ha hecho pues, cambios fuertísimos en mi vida y en las de Lore, mi esposa. No pudo venir porque estaba con el bebé. Pero lo que puedo resumirles así rápido, para no extenderme, espero tanto. Al principio no entendía, que era parte, como le decía ahorita Juan Pablo, no entendía yo el fondo de lo que tiene la palabra de Dios, la Biblia. No entendía, simplemente estaba bloqueado. Y siempre que la agarraba, veía un libro, veía a mi abuelita leyendo, porque siempre mi abuelita leía cuando estaba yo con ella, y decía, oye, pues que es mi abuelita que está leyendo y se lo está memorizando, o sea, ¿por qué tengo que leer yo algo que pues está muerto, que está ya pasó en 2000 años de historia y ya pasó, o sea, no nos va a mover, ¿verdad? No va a hacer nada. Y al inicio, cuando empiezo a tratar de leerlo, a tratar de entenderlo, lo hacía pues a lo mejor sin tener al Espíritu Santo al 100, y lo hacía memorizándome las palabras y memorizándome, a ver, ya entendí esta parte de la Biblia donde dice que Juan en tal parte habló con Jesús y ya, este es el versículo tal. Es bueno, sí, históricamente pues es bueno, hay que aprenderlo, hay que tenerlo por cultura, por saber esa parte de la Biblia. Pero cuando realmente empecé a pedir el Espíritu Santo dentro de mi vida, cuando realmente dije, Señor, me pongo en tus manos, yo ahora sí que tú guíame, me di cuenta que el único camino para poder vivir cerca de Dios, el único camino para poder estar feliz, para poder hacer el plan que Dios nos tiene aquí en la vida, es dejándonos guiar por Él. ¿Y cómo nos guía? Con su palabra. Porque Jesús no se puede aparecer para guiarnos, ¿verdad? Ya estaríamos en el cielo. Entonces, ¿cómo nos guía? Con su palabra, que sigue siendo Él. Es Él, como dice ahorita Juan Pablo, ¿verdad? Está vuelto en palabra y es donde nos guía y nos dicen las palabras. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Estar en oración muy fuerte, ¿verdad? Vivir poco a poco, entrar en ese momento de estar en contacto con nuestro Señor, y entonces ahí es cuando la palabra la ves diferente y es impresionante cómo la ves, ¿sí? Es algo como si estuviera vivo, como si estuviera aquí platicándote de Juan Pablo algo, tu papá, alguien te está diciendo esa palabra y dices, no puede ser, o sea, ya me entró al corazón. Y algo impresionante es que después empieza a actuar. Tantas cosas que les pudiera poner ahorita lo que me ha pasado, pero por ejemplo, cuando quería yo cambiar algo, que tengo muchas cosas por cambiar todavía, le pido al Señor, oye, pues me pasó esto ayer me pasó esto, sé que estuve mal, y en el momento, ese día o en los siguientes días, justo cuando estoy leyendo una palabra, me dio una respuesta el Señor impresionante lo que tengo que hacer, ¿sí? O sea, el Espíritu Santo es quien empieza a actuar en ti y te dice, esto es lo que tienes que cambiar, ¿sí? Impresionante, obviamente te lo relaciona el Espíritu, ¿verdad? Porque humanamente no lo entendemos. Yo lo hubiera leído y pues qué bueno que pasó esto hace cuántos años, y le sigo, no, espérate, es para ti porque tienes que hacer esto, esto y esto en tu vida. Entonces cuando la pones en práctica, cuando haces que te transformen esas palabras, es cuando te empiezas a enamorar.
es cuando dices, esto no lo suelto. Y este es nuestro Señor aquí presente, que me está guiando, ¿sí? Me está diciendo qué tengo que hacer, ¿sí? Me está consolando cuando tengo miedo, cuando tengo preocupación, me está dando ánimos, como decía ahorita Pancho. En ese momento es cuando realmente dices, aquí está la solución, ¿verdad? Aquí nos dejó la palabra nuestro Señor para algo, ¿verdad? No para que esté empolvado ahí. La última que me pasó, que dije, no puede ser el amor de nuestro Señor cuando empezamos a seguir sus instrucciones, ¿verdad? Sus palabras. Ahora que tuvimos a Lore, un día antes de ir a que lleve a dar a luz Lore, fuimos con el doctor y le preguntamos pues, cuál era la probabilidad de que fuera cesárea o natural. Creo que estaba ya en la semana 40 y media, ¿no? Ya creo que eran ya las últimas que aguantaba. Y al llegar con el ginecólogo nos dice, pues mira, es un 50-50, pues todo puede pasar, la tenemos que inducir, si ustedes quieren tratar que sea natural. Entonces, pues vénganse mañana, ya no puede pasar mucho tiempo, y les vamos a poner un suero. Le van a poner a mí también porque me iba a desmayar casi. Ya solito me lo puse. Le vamos a poner un suero y pues va a empezar que las contracciones y que no sé qué tanto, y que eso es la inducción, yo no sé ni qué onda, como nuestro primer bebé. Dije, órale, pues va a estar buena la cosa. Pasa que antes de esto, muchas personas me habían dicho, Lore, amigas, conocidas, oye, si te van a inducir, que te den la pastilla, no sé qué, que es una pastilla, que es la que jala, que no sé qué. Pues todos empiezan a opinar, que pues humanamente te quieren ayudar. Pues Lore tenía en la mente, pues, no, era una pastilla. Llegamos con el doctor y nos dice, no, yo no doy esas pastillas, yo voy a poner un suero y se van a venir mañana y aquí va a estar no sé cuánto tiempo y a ver cuándo jale esto y que, órale, pues como que un suero, espérate, si es una pastilla, pues no puede ser. Eso fue en la mañana, no lo quería, un jueves. Oye, pues empezó, salimos de ahí y dijo, así yo lo hago, y pues mi método se acabó. Salimos y, oye, pues ¿qué hacemos? Estamos pensando, no puede ser. A lo mejor lo está haciendo de ley para que después sea cesárea, ¿verdad? Pues con eso de que, pues rápido, vámonos, en 2, 3 sale y no batalla. Entonces empezó la duda, no la duda, entonces vamos a orar, vamos a ponerse en las manos de nuestro Señor y que pues Él nos diga qué tenemos que hacer. Nos fuimos a orar y en la oración, después de un momento de estar como aquí lo hacemos, ¿verdad? Alabándolo, entrando en su presencia, confiando, ¿verdad? Entramos en esa paz y nos dio una palabra, así como dice ahorita Pancho, pues a veces te da palabras cuando tienes alguna preocupación, alguna angustia, y esa palabra dice, honra al médico porque es necesario, también a él lo creó el Altísimo, de Dios le viene la ciencia para curar y del rey recibirá mercedes, la pericia del médico le hará ir con la cabeza alta y ser admirado entre los grandes. Pues aquí obviamente hay palabra muy obvia, ¿verdad? Que te dice, tú tranquilo, o sea, el médico tiene la sabiduría que viene de mí, yo estoy con él. La paz que nos dio en ese momento fue, tú nos pones aquí, Señor, confiamos, ¿verdad? Y estamos seguros que lo que va a hacer el doctor lo va a hacer bien. O sea, al día siguiente nos levantamos, súper contentos, vamos con el doctor, nos pusimos fuera los dos. Y a la media hora me dicen, oye, tú tienes que ir a admisión, tienes que agarrar el cuarto ahorita, firmar antes de que empiece todo, porque pues ya por protocolo, no sé. Pues me bajo, la dejé sola y le acaban de poner el suero, que no sé cómo se llama, la oxitocina. Sí, ya me lo aprendí. Fui 10 minutos, 15, regreso, y cuando regreso, nunca he visto algo así. 15 enfermeras corriendo de un lado para otro, doctores, no había nadie porque era el único cuarto en el que estábamos. Lore estaba boca abajo, volteada, con oxígeno, dándole oxígeno a los doctores, el doctor súper nervioso, corre, hablando, y yo, a la fregada, dije, ¿qué pasó? Pues resulta que cuando le ponen la oxitocina, no sé cómo reacciona el cuerpo, la matriz, qué es lo que pasa, que no empieza a darle suficientemente oxígeno al bebé.
pero es de inmediato, o sea, la tenía monitoreada, el corazón del bebé de andar en 170 más o menos latidos, que andan muy rápidos, se fue a 140, 120, 100, 80, 60, 50, hasta 40, 38. Yo estaba abajo firmando, escuchando música feliz, pero se fue en menos de un minuto. Pitan, pues tienen alarmas, empiezan a sonar, el doctor, gracias a Dios, que estábamos con él, ahí estaba arriba, salen corriendo y lo primero que dice es, quítale el suelo, pero ya, y pone oxígeno porque pues el bebé está a punto de morirse. El doctor dice que es un, pues, puede llamarse milagro, ¿verdad? Por el hecho de que durante no sé cuántos segundos hayan sido, el bebé estuvo en una latencia que no debió haber estado. ¿Qué pasa después de todo esto? Yo entro, realmente estaba súper tranquilo y dije, no va a pasar nada. Yo no entendía ni qué estaba pasando, pero dije, pues el Señor está aquí, nos puso y no va a pasar nada. Tenemos mucha fe. Después de esto, le ponen oxígeno, le quitan el suero, inmediatamente le dice, ya, no te vas a la cesárea. Y yo veía la cara de Lori y nos veíamos los dos cuando todos estaban volviéndose locos. Estábamos con una sonrisa, felices, y dije, no va a pasar nada, o sea, estamos tranquilos, el Señor está con nosotros, nos dijo ayer, confiamos en Él, y esa palabra que nos mandó es porque este doctor ya se acabó. La pasan en el cuarto de cesárea, me dan una pastilla para relajar, entro tranquilo, sale el bebé perfecto. Y yo llego con el doctor y le digo, oye, si supieras toda la palabra que me dio el Señor el día anterior, la fe que teníamos en que tú lo ibas a hacer bien, me volteé a ver con unos ojos así llorosos y dice, es que en cualquier otro caso tu bebé se hubiera muerto. O sea, si te dan la pastilla, pues te vas a tu casa, la pastilla ya no es como el suero que te lo pueden quitar, ya no hay vuelta atrás, el cuerpo empieza a hacerse su, imagínate, 5 veces más fuerte que estar ahí conectado poco a poquito, y como la matriz ya no daba, pues estaba al final, yo que muy madura, no sabemos qué fue, la placenta. Me explico como puedo. Entonces, pero nadie se ha dado cuenta hasta que dijiste. Es que ya tiene muchas niñas. Vamos a poner eso. ¿Para qué me pasa al frente? Si ya sabes cómo soy. Entonces, el doctor se quedó impresionado cuando le digo todo esto y dice, es que pues el Señor te trajo aquí. Con esa palabra que nos dio a nosotros, que nos dio tranquilidad, impactó hasta el doctor. El doctor después fue y le platicó a su equipo, ¿verdad?, todo esto. Y es un cambio, pues para él ha sido muy importante todo ese hecho de decir, lo dejamos en las manos del Señor y estuvimos contigo, ¿verdad? Muchos doctores dan la pastilla, ustedes deben de saber, ¿verdad? Y este es un caso, pues ahora sí que personal, ¿verdad?, que me pasó. Pero así como ese, hay muchísimos y de muchísimas personas, ¿verdad?, y que te guía, es lo más importante, te guía en el día a día, y a veces muy directo, a veces no tan directo, pero te ayuda para que seas feliz y estés cerca de Él. Entonces, en mi vida he visto un cambio de antes de que entendía la fuerza y el poder de nuestro Señor en la Biblia, en la palabra, y después ha sido impresionante. Es un antes y un después, así lo veo. Entonces, pues yo también los invito a que empiecen a entender su palabra y que dejen que Él les transmita su mensaje y que haga que transforme la vida. Cada vez que hablan la palabra y dicen, Señor, transforme, yo no entiendo. Así yo se lo decía, si yo la agarro así me va a aburrir, solo tú puedes hacer que esto sea de verdad como me dicen que funcione. Entonces cuando se lo pides, Él no se va a parar y Él va a transformar tu vida y va a empezar a enamorarte de esa palabra que te dé. Sí, como decían, le puedes dar esa palabra a alguien más, no más para nosotros. Oye, que mi esposa, mi mamá, cualquier amigo tienen algo, pues utilízalo. Acércate al Señor, que Él sabe lo que necesita esa persona, ¿verdad? Pero hay que usarlo, no hay que dejarla ahí, porque al final es como si dejáramos a nuestro Señor ahí, no, hay que quedarte un ratito. Y ahí en una semana que me acuerdo te desempolvo y empiezo a ver qué flojera, es nuestro Señor, ahí está. Entonces tengan esa fe y se los aseguro que el camino va a ser 1000 veces más fácil.